Cuando pensamos en una presentación, lo primero que se nos viene a la mente es la herramienta que vamos a utilizar, es decir, el editor de presentaciones, y nos imaginamos abriendo la primera diapositiva y empezando a trabajar en el diseño. Sin embargo, como ocurre con todo material visual, las presentaciones necesitan de una planificación previa, y antes que esto, pensar para quién y para qué. El primer paso será pensar el tema sobre el cual vamos a hacer una presentación. La elaboración de una presentación requiere un profundo conocimiento del tema que se desea trabajar. Sin embargo, no podemos abordar todas las aristas de un tema en una única presentación. Debemos entonces hacer un recorte y pensar cuál es la información que vamos a incluir y cuál va a quedar afuera, cuáles van a ser las ideas principales que voy a desarrollar y cuál va a ser la información secundaria. El segundo paso será pensar en los destinatarios a los cuales está dirigido nuestro mensaje. Al momento de realizar una presentación es necesario tener presente cuáles son sus características, conectar con sus intereses y buscar la manera de construir un mensaje acorde a su nivel de comprensión y sus conocimientos previos sobre el tema. El tercer paso será definir qué nos proponemos generar con la presentación. Este punto está muy relacionado con el tema y los destinatarios. Se podría formular entonces de la siguiente manera: ¿qué es lo que nos proponemos generar en los destinatarios de nuestra presentación sobre este tema en particular? También es fundamental pensar el contexto en el cual se va a utilizar la presentación. Cuando la presentación va a acompañar una exposición oral, debemos poder anticipar cómo estará organizada esa exposición y de qué manera cada diapositiva va a acompañar los diferentes momentos de esa exposición. También puede ocurrir que realicemos una presentación en un contexto de enseñanza virtual. Por ejemplo, una presentación que va a ser insertada en una plataforma virtual. Al no estar acompañada por la explicación oral, debe contener todos los elementos para ser interpretada. Si la presentación se va a explicar a través de un video, también en un contexto virtual de enseñanza, serán otras las cuestiones que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, al no existir la interacción con la audiencia y al no poder involucrar el lenguaje gestual y corporal en la construcción del mensaje, debemos pensar en una exposición más breve y también podemos intentar incluir más cantidad de diapositivas de las que llevaría una presentación desarrollada en un contexto presencial. Una vez que ya hemos definido el recorte, que tenemos claros cuáles son los propósitos y los destinatarios, es necesario pasar a la etapa de planificación. La planificación implica pensar cómo se va a construir nuestra presentación, en qué orden se van a desarrollar las ideas, cuál va a ser la estructura que va a organizar la presentación, qué elementos voy a incluir, entre otras cuestiones. Antes de aventurarnos a construir la versión definitiva de nuestra presentación, es recomendable hacer un bosquejo en el que podamos plasmar la forma en la cual se va a distribuir el contenido de la presentación. Una vez que tenemos algún boceto previo o un guión que detalle cómo desearíamos que estuviese organizada la información, es tiempo de comenzar a ver qué posibilidades nos ofrece un editor de presentaciones. El boceto previo nos será de mucha utilidad para elegir la plantilla. Si elegimos una plantilla acorde a las necesidades de nuestra presentación, la etapa de diseño resultará mucho más sencilla.